Ok, vamos entonces a iniciar la clase de hoy y para ello tenemos primero una dinámica. Solamente les recuerdo que coloquen su nombre en el chat para que quede constancia de su asistencia. Muy bien, vemos la presentación, dice adivinanzas, ¿correcto? Sí, ok. El juego consiste en que vamos a aprender y ver qué tanto saben sobre las herramientas y algunos materiales que se utilizan en el área de la soldadura electrónica o en el diseño de circuitos electrónicos. Van a tener 20 segundos para adivinar. ¿Cuál va a ser la modalidad? Usted tiene que tener abierto el chat, ¿sí? Y en el chat ustedes van a escribir las respuestas, ¿de acuerdo? Según la primera pregunta. Entonces, voy a pedirle apoyo a Raúl, como ya lo conozco, porque inició el curso en el semestre pasado, ¿verdad? Pero se le cruzaron 2 cursos, por eso ahí le tenemos más confianza a él en el tiempo de conocido, ¿verdad? Entonces, Raúl, ¿me apoyas? Entonces, solamente te voy a pedir que coloques adivinanza 1, por ejemplo. Entonces, en el chat, ajá. Entonces, para llevar el control de quién es el primero que escribe la respuesta, ¿verdad? Para ver quién es el ganador del juego de las adivinanzas. Las palabras van a estar desordenadas y ustedes tienen 20 segundos. El primero que escriba la respuesta, que sepa la respuesta, la escribe en el chat y ese va a ser el ganador, ¿verdad? Entonces hay un contador, el cual va a estar funcionando y luego vamos a ver cuál era la respuesta y vamos a ver el concepto. Entonces, ¿están todos listos? Sí. ¿Los demás? Sí. Ok, bueno, empezamos. Corre el tiempo. Quedan 15 segundos, 13, 12, 11, 3, 2, 1. La respuesta era pinzas, ¿sí? ¿Para qué utilizamos las pinzas? Pues estas se usan para quitar los componentes o para doblar partes de estos, ¿verdad? Para eso utilizamos las pinzas acá en la electrónica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pedirle a Raúl que escriba la siguiente en el chat. Adivinanza 2. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. Corre tiempo. Tiempo. Cautín. ¿Sí? Este es un aparato para soldar con estaño. Se diferencian por la cantidad de calor que generan, o sea que pueden haber diferentes tipos de cautín y dependiendo del calor que estos generen, pues puede ser la calidad tanto en relación al estaño que se utilice a la hora de soldar, ¿verdad? Esa es la herramienta principal que estaremos utilizando en la práctica de hoy. Bien, vamos a la adivinanza 3, le voy a pedir siempre a Raúl que nos apoye. Ya. Ok, ¿estamos listos? Corre tiempo.
Tiempo. Alicate. El alicate, estas son ciertas herramientas, también es una herramienta que tiene la punta con filo y se usa para cortar y también lo podemos utilizar para pelar cables. Dependiendo del tipo de alicate, hay algunos que tienen una parte de la punta plana, y entonces también podemos utilizarla para sostener objetos o ciertos componentes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente adivinanza, sería la número 4. ¿Listos? Sí. Corre tiempo. Tiempo. Estaño. Este material es un material conductor que se derrite para pegar cables de cobre, ¿sí? Los cables que nosotros vamos a estar utilizando son para soldar, el más utilizado es el cobre, ¿verdad? Pero el tipo de material que tiene más conductancia, o uno de los tipos de material de mayor conductancia, es el oro, que es el cual está en los pines de los procesadores. ¿Ok? Siguiente adivinanza. ¿Ya lo escribí, Raúl? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. Corre tiempo. Tres, 2, 1 y 0. Destornilladores. Existen de diferente tipo, ¿verdad? Está el punta de estrella, puntas planas para quitar tornillos. Pues dependiendo del tipo de tornillo, se utiliza adecuadamente los destornilladores, ¿verdad? Esta también va a ser una herramienta de la cual nosotros vamos a estar utilizando, o ustedes pueden estar utilizando a la hora de estar armando ciertos circuitos donde ya necesitan un poco más de elementos, ¿verdad? Entonces, siguiente adivinanza. Vamos a avanzar. ¿Estamos listos? Les pregunto si están listos porque yo no puedo ver el chat por estar proyectando, ¿de acuerdo? Sí, que ya estamos. Corre tiempo. Tiempo. Desoldador. O también el nombre técnico realmente es succionador de estaño. Es la herramienta que se utiliza para succionar el estaño. Solo voy a pedir de que alguien que tiene el micrófono abierto, solamente cuando vaya a hablar lo active para que no escuchemos los sonidos que están allí, por favor. Ok, entonces para eso utilizamos el desoldador. ¿Sí? Se encarga de succionar el estaño. Lo vamos a utilizar también en la práctica de hoy. Ok, ¿estamos listas para la siguiente? Corre tiempo. Quedan 10 segundos. 1 y 0. Conectores. Los conectores son materiales conductores en el cual nosotros podemos venir y tanto de
derretir estaño en estas puntas para unirlo por medio de cables con otros componentes, o también estos mismos sirven como forma de unión en lugar de la soldadura. Entonces, para eso utilizamos los conectores. Tienen parte o están compuestos de partes que tienen material conductor. Cuando hablamos de conductor o material conductor, se refiere a todo tipo de material que permite o está a favor del paso de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Para eso son los cables. ¿Listos para la siguiente adivinanza? Sí. Corre tiempo. Tres, dos, uno. Tiempo. La protoboard. Las protoboard son estas placas que ya vienen prediseñadas con ciertas líneas en las cuales están montados pasos de energía, ¿verdad? A través de material conductor, y en las cuales nosotros previamente podemos hacer un prototipo del circuito que queremos luego crear, ya como decirles, en un producto final en el cual va a ir soldado, ¿verdad? Entonces acá podemos colocar LED, transistores, unirlo por medio de ciertos tipos de cables, los cuales no van a ir soldados, solo nos permite hacer el prototipo, por eso se llama protoboard, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos otra adivinanza. Corre tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. El multímetro. ¿Para qué nos sirve el multímetro? Se llama multímetro porque nos permite tomar varios tipos de medidas, ¿sí? Entonces nosotros podemos medir lo que es el valor de las resistencias, también el paso ya de medidas en relación a la parte electrónica, como es el voltaje, amperaje, ohmiaje, ¿sí? Y en algunos incluso nos permiten medir si hay algún cortocircuito. Hay ciertos multímetros que ya traen esa opción, ¿verdad? Entonces podemos también que tener en cuenta, ¿verdad?, que algunos nos permiten también medir si hay paso de lo que es la corriente alterna y por otra parte la corriente directa, ¿verdad?, o corriente continua, que son los dos tipos de corriente con los cuales podemos trabajar. Nosotros vamos a estar trabajando con el tipo de corriente continua más que todo a la hora de estar trabajando con circuitos, porque necesitamos un voltaje fijo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver si hay otra adivinanza, si me ayuda ahí Raúl siempre. ¿Listos? Sí. Corre tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. Alambre. Ahora bien, por ejemplo, en la práctica de hoy vamos a estar utilizando ese tipo de alambre que ustedes ven ahí, es cable UTP, el cual se utilizan para conexiones de red, ¿sí? Nos permiten el paso de la corriente porque el alambre que ustedes están viendo ahí es de cobre y está envuelto en algo que pareciera que fuera de plástico, ¿verdad? El cual es el aislante. Entonces, en estos, pues, podemos ver que hay varios hilos de alambre forrados, ¿verdad?, con su protección, y podemos utilizar de estos tipos para hacer prácticas, ¿verdad? Siguiente adivinanza. ¿Listos?
esta ya tiene 2 palabras. Vamos a ver. Es de las últimas. Dos, 1 y tiempo. Tarjeta universal. La tarjeta universal nos permite soldar circuitos de forma fija, ¿sí? Hay algunos que ya tienen, uno puede venir y crear la impresión previamente, ¿verdad? Que ya es con una tecnología avanzada, o también utilizar de este tipo de tarjetas universal en la cual vamos a estar realizando soldaduras, pero esto lo vamos a ver y vamos a conocer de qué tipo son, cuál es el nombre, en la siguiente clase cuando empecemos a colocar componentes electrónicos. Entonces vamos a poder trabajarlo en la protoboard y también vamos a poder trabajarlo en una de estos tipos de tarjetas o placas, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres es posible. ¿Ok? Esta sería la última adivinanza, ¿sí? ¿Qué les pareció la dinámica? Quiero escuchar sus comentarios. ¿Ya conocían todas las herramientas? Bastante entretenida, ¿no? ¿Perdón? Bastante entretenida la dinámica. No conocíamos todas las herramientas. No conocían todas. A veces las hemos visto e incluso las hemos usado y realmente no sabemos cuál es el nombre técnico, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de ese ejercicio y que vayamos aprendiendo cuáles son para qué se utilizan, cuáles son las herramientas que podemos utilizar en el área de electrónica. Entonces vamos a empezar el tema en sí el día de hoy. Voy a dar un poco de teoría en relación a los términos y lo que debemos de saber antes de llegar a la práctica. Entonces vamos a hablar sobre la soldadura blanda con cautín, es decir, utilizando el instrumento cautín, ¿de acuerdo? Solamente creo que no ven ahorita la pantalla, ¿verdad? Voy a cambiar de pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Me confirma si ven la pantalla? ¿La soldadura blanda con cautín? Sí, bien. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué es la soldadura? Quiero que con sus propias palabras, 2 participaciones así rapidito, ¿qué es soldadura así en modo coloquial? Sin estar hablando de definiciones. Algo que une 2 cosas. Algo que une 2 cosas, muy bien. El sonido de materiales mediante el calor. Muy bien. Unir 2 materiales. Si hablamos un poco más en la parte de definición y los conceptos que ustedes están mencionando son aceptados, porque sí cumplen lo que sería el ideal de lo que significa una soldadura. La idea de esto es poder garantizar la circulación de corriente al momento que unimos 2 componentes, ¿verdad? Dentro de un circuito. Componentes, hablo de una resistencia, hablo de un LED, de un diodo, de un capacitor, etcétera, ¿verdad? Y lo puedo unir con lo que son los cables, ¿verdad? Un componente conductor. Entonces, en la soldadura con estaño o cuando hablamos de aleaciones, el término aleación ya lo vamos a ver, pero se refiere a unir, ¿verdad? Varios materiales. Entonces, por medio de estos tipos de soldadura utilizando estaño, nos permite unir esas piezas, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de unas uniones con soldaduras, la idea es de que estas sean fiables y definitivas, que no permitan que exista un error o que en dado momento esto se vaya a desprender, ¿verdad? Es decir, la unión venga y desprendan las piezas. Tiene que ser algo sólido y que sea definitivo, ¿verdad? La idea es, además, es que pueda sujetar los componentes en la posición ideal de algún circuito y que también pueda soportar golpes, vibraciones, porque ustedes saben de que están en cualquier tipo de material. Podemos hablar de nuestro celular y nuestro celular está compuesto por varios tipos, por varios puntos de soldadura, ¿verdad? La idea es asegurar la conexión eléctrica durante un buen tiempo, un tiempo prolongado, ¿verdad? Pero también las soldaduras pueden estar bien o pueden estar mal hechas. Si ustedes ven en la imagen, tenemos una columna donde dice bien, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes analicen
la primera columna que dice bien y analicen la segunda columna que dice mal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Quién me dice? Está más denso. ¿Perdón? Que está más denso. ¿Está más tenso? ¿Alguien más? Yo lo que veo es de que las que están mal pueden dar o pueden, en ciertos casos pueden la parte del estaño, por así decirlo, podría tener contacto con otros circuitos que no debería, ya que están como exaltados. Que están como exaltados, ajá. ¿Alguien más? ¿Una participación más? Exceso de material. Exceso de material, muy bien. Ok, si ustedes observan la columna bien, si se dan cuenta, lo adherido del material, ¿sí? Está en la base. Y la forma es como una curvatura, como generando, por decirlo así, como cierto, ¿cómo voy a llamarle? Como si fuera una pirámide o cierto pico, podemos decir, ¿verdad? En cambio, si ustedes ven la soldadura que está mal, se representan que dos circunferencias que están más sombreadas representan los cables. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que se representa como blanco es la soldadura. Entonces queda de cierta manera como circular. No tiene que quedar como circular el punto de soldadura, sino que tiene que quedar con cierto pico, ¿verdad? Y si a ustedes les gustan los chocolates, pues imagínense que tiene que quedar como un chocolate de esos quises. ¿Quedó más clara la idea, sí? ¿Sí? Sí, Nerea. Entonces, ese es el punto clave, ¿verdad? No tiene que quedar eso ovalado en la superficie, tiene que quedar con esa cierta forma, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de estaño, entre las soldaduras blandas, se habla de que vamos a fundir con estaño, por eso hablamos del cautín. Y si hablamos del estaño puro, este debe de fundirse a cierto grado menor a 200 grados centígrados, ¿sí? Entonces acá es donde nosotros decimos, bueno, esa cantidad de calor necesitamos para fundir el estaño. Pero cuando nosotros trabajamos la soldadura blanda y utilizamos un cautín, nosotros vamos a ver que los componentes o la aleación, la unión de varios materiales que existen en este material especial que nosotros utilizamos, es una aleación de estaño con plomo, en la cual tenemos 60% de este producto es estaño y el 40% restante es plomo, ¿sí? Y se pueden fundir, por ejemplo, si hablamos ya a la hora de estar soldando, está entre una temperatura de 200 a 400 grados centígrados, en el cual se puede fundir este material. Pero sucede también algo, para que esto pueda fundirse a esa temperatura y que sea una óptima fundición, ¿verdad? Entonces, se necesita algo que es una limpieza. Ustedes van a ver que la clave para fundir es la limpieza. Y dentro de esto hay un material que podemos utilizar que tiene como nombre o que se le suele llamar resina, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen que por medio de una lupa se le hace un acercamiento al hilo de estaño que está enrollado en un carrete, ¿sí? Tenemos el hilo de estaño, pero dentro de a la hora de que fabricaron este producto, este hilo, estaba compuesto por el estaño, por el plomo, pero también van hilos de resina, y a eso se le llama almas de resina. La resina prácticamente es la que nos va a ayudar, ¿sí?, a que pueda fundirse de una mejor manera y que esto no se vaya a oxidar. Los puntos en los cuales nosotros apliquemos el estaño no haya oxidación, nos ayuda a que sea más fácil la labor de estar estañando, ¿verdad? Ustedes van a ver en la práctica que existe propiamente la resina, que lo venden como un tipo de, pareciera que fuera grasa, ¿verdad? Pero este
es el producto que utilizamos nosotros para limpiar de cualquier impureza el área en la que vamos a trabajar. Luego existe lo que es el soldador, o propiamente nosotros vamos a hablar del cautín. ¿Por qué palabra soldador? Porque el soldador hay de diferentes tipos, ¿sí? Si no fuera una soldadura blanda, sino que fuera una soldadura dura, en la cual podríamos utilizar electrodos, ya es otro tipo de soldador el que se utiliza. Nosotros el que vamos a utilizar es el enfocado en la electrónica, en el cual se utiliza el cautín. Y muchas veces, tal vez ustedes han escuchado que hablan el cautín de lapicero, ¿verdad? El cautín de lapicero o tipo lapicero es propiamente el que nosotros solemos agarrar muy fácilmente, ¿sí? Como si fuera un lapicero, y por eso tiene el nombre del cautín, porque hay otros soldadores como el de pistola, que tiene la forma de una pistola y tenemos que presionar, por decir así, un gatillo para que empiece a calentar lo que sería la punta de esa pistola, ¿verdad? De soldadura. Pero nosotros trabajaremos con cautín. Entonces, este nombre lo recibe porque se puede tomar por la mano, ¿verdad? Y dentro de las partes que componen el cautín está la empuñadura, ¿sí? Que es en la parte en la cual nosotros tomamos el cautín. Está el cable de conexión, ¿sí? Que nos lleva hasta lo que es la parte del enchufe. Y luego tenemos una resistencia, ¿sí? Que va a ir en la parte, por decir así, del cuerpo del cautín, para luego conectarlo con la punta. La resistencia es ese tipo de material que al llegarle cierta carga de corriente empieza a calentar, ¿sí? Y eso es lo que hace que la punta del cautín tenga ciertas temperaturas, pero esta punta del cautín está hecha de ciertos materiales para que se pueda fundir correctamente y que podamos manipular lo que es el estaño. ¿Quedó claro hasta el momento por qué existen cada una de las partes de un cautín? Sí, quedó claro. Bien, avanzamos. Entonces tenemos acá lo que sería la punta de un cautín. Hay diferentes estilos, pero todas tienen las mismas capas, ¿verdad? No podemos eliminar ninguna de estas porque si no dejaría de cumplir el objetivo en el cual su función es derretir el estaño. Entonces, tiene una base de cobre. Ustedes ven, la parte más interna, la base de cobre. Luego tiene una capa de hierro. Tiene una capa de níquel. Una capa de cromo. Y nosotros nos tenemos que poner en tarea, ¿verdad? Que cada vez que vayamos a crear o a estañar algo, ¿verdad? Fundir algo, tiene que estar preestañado, ¿sí? Acá vemos los diferentes tipos de puntas que pueden haber en los cautines, según el objetivo el cual nosotros queramos trabajar. Hay diferentes variedades, ¿verdad? Entonces, solo algo que tiene que tener claro. Cada una de las capas tiene un objetivo, por lo cual nunca debemos raspar el cautín para limpiarlo. Si vemos que está sucio o que empiezan a formarse bolitas, decimos que un cautín está sucio cuando tiene exceso, por ejemplo, de estaño, o cuando estamos nosotros tratando de soldar y se empiezan a formar bolitas de estaño. Lo que debemos hacer es limpiarlo. Y lo más fácil para limpiar es tener un trapo de algodón y limpiar la punta del cautín, estando lógicamente caliente. No tiene que ser otro tipo de material, la tela, porque si está compuesta por partes de nylon, eso se va a derretir y lo que va a hacer es que lo vamos a ensuciar más porque se va a adherir a la punta del cautín y ya no vamos a poder fundir, ¿verdad? Porque el estaño no se va a pegar. Muy bien, pasos para soldar. Para nosotros poder soldar hay hay ciertos pasos que se deben cumplir, pero también
algo que no les coloqué acá y sí me gustaría que lo habláramos, es la seguridad. Siempre, antes de cualquier tarea, usted siempre tiene que pensar en su seguridad. Es decir, busquen una mesa plana en lo cual pues esté estable, ¿verdad? Tengamos una base estable. Si nosotros vamos a trabajar con un cautín, tenemos que tener lentes para que ese humo no llegue a nuestros ojos, ¿verdad? Aunque tiene plomo, es un nivel muy bajo y se dice que no puede intoxicar al ser humano, ¿verdad? Pero usted puede prevenir que no llegue ese humo si es en un lugar cerrado. Lo mejor sería un lugar abierto para que no nos encerremos en eso, ¿verdad? Otro de los aspectos que ustedes deben de considerar también es poder utilizar guantes. Esto es opcional conforme a la experiencia, o si usted va a utilizar una herramienta de soldadura mucho más grande que un cautín, otro tipo de soldador, en ese punto sí es muy indispensable utilizar no solamente guantes, sino que incluso las botas industriales, ¿verdad? Que protegen de cualquier quemadura porque no pasaría el calor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no puede estar trabajando usted en su casa y con sandalias, por ejemplo, ¿verdad? Llega a caer una gota o una chispa, por decirlo así, de algún tipo de soldador a la hora de estar trabajando lo que es soldadura. Entonces esto puede crear algún tipo de quemaduras. O por ejemplo, si está trabajando con un cautín y este se le cae de la mesa porque no tiene un portacautín, por dar un ejemplo, si la punta del cautín lo llega a usted a tocar una parte de la piel, pues lógicamente va a tener una quemadura y pues puede ser incluso de niveles altos, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de tratar o usar el cautín. Nunca lo vayan a tocar para ver si ya está caliente. O sea, uno empieza a sentir que está un poco caliente en la parte que podemos tocar, la verdad, lo que sería el mango, pero en el cuerpo del cautín, donde se encuentra la parte de la resistencia, nunca lo tienen que tocar, porque entonces sí se van a quemar. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre la seguridad o alguien que nos quiera aportar algo extra que tal vez a mí se me olvidó mencionar de la seguridad? ¿No? Bien, algo que me pasó a mí con un cautín que tenía era de que como no tenía el portacautín, tener cuidado que cómo se pone ya sea en la mesa o donde sea, porque accidentalmente yo quemé el mismo cable del cautín, también al momento de manejar no saber cómo, para dar como un tipo de anécdota, quemé el cable del cautín y hizo un corto. Y te tiró chispas por todas partes. Sí, con eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? Recuérdense que esto al calentar, o como la forma es redonda, puede girar, ¿verdad? Fácilmente se puede desplazar y nosotros concentrados en lo que estamos arreglando o colocando ciertos componentes podemos distraernos. Entonces es ideal el cautín o buscar algún tipo de base en el cual nosotros sepamos que este no se va a mover. Pasos para soldar. Antes que nada, esto no lo coloqué acá, pero si ustedes van a utilizar una mesa de su casa para hacer las prácticas o en el área de trabajo, no vaya a utilizar alguna mesa del comedor o que utilicen y que es importante para alguien de la casa, ¿verdad? Porque la va a quemar. Si la punta llega a topar, va a quemar. Entonces, lo ideal es utilizar un cartón de base, ¿sí? Para poder colocar el cautín sobre este, y si nosotros se nos mueve el cautín o se nos mueve la mano y tocamos por equivocación la mesa, no vamos a quemar la mesa, sino que vamos a quemar la parte que sería nuestra protección, como es el cartón. Entonces, tenemos que conectar previamente, como paso número 1, conectar al toma corriente previamente el cautín. Y lógicamente para poder utilizarlo tiene que estar caliente. Esperamos cierto tiempo. Mientras tanto,
alistamos los componentes. Número 2, cuando este ya esté caliente, lo ideal es siempre, antes de empezar, limpiar con resina la punta del cautín. Con un trapo de algodón limpiaríamos esa punta del cautín. Nunca debemos de raspar, eso ya lo mencioné. Número 3, estañar la punta del cautín. Es decir, una vez que lo hayamos limpiado, podemos acercarle un poco de estaño, ¿sí? Y en la misma esponja o en el mismo trapo de algodón, pues girar la punta del cautín para que se estañe. O con el mismo estaño, pues cubrirlo alrededor, ¿verdad? Número 4, con ayuda de un alicate de corte y de la regla ya graduada o algún tipo de regla, podemos pegar las puntas de los cables que se desean unir, y puede ser a 1 centímetro aproximadamente, o dependiendo del tipo de cable, ¿verdad? El tamaño del tipo de cable y qué tanto queremos o necesitamos unir. ¿Por qué? Porque lo ideal es que no queden partes sin el protector, ¿verdad? Del cable, que dijimos que se llamaba, ¿cómo se llama lo que protege el cable de cobre? ¿Qué material es? Aislante. Todo lo que cubre un cable de cobre se llama aislante, o todo lo que cubre un material conductor es aislante. Entonces, por eso es que cuando nosotros realizamos una soldadura para unir dos cables, ¿verdad? Luego nosotros venimos y utilizamos una cinta de aislar que va a cumplir la función de el aislante. Paso número 5. Raspar con una cuchilla las puntas de los cables de cobre, ¿sí? O incluso las puntas de los componentes, si fuera un LED, o sea, esas patitas que tienen los componentes las debemos de raspar, porque esto es parte de la limpieza, para que se adhiera de una mejor manera el estaño. Luego procedemos a preestañar los extremos de cada uno de los fragmentos en una longitud de 1 centímetro aproximadamente. Una vez estas dos partes o los dos cables estén preestañados, el siguiente paso va a ser colocar uno sobre el otro o uno a la par del otro y volver a acercar el cautín. Entonces ustedes van a darse cuenta que en el video donde les muestro cómo hacer la práctica, se van a dar cuenta que a la hora de calentar esas dos piezas, las cuales ya están preestañadas, es mucho más fácil que estas se unan, ¿verdad? Y algo que deben de tener mucho cuidado es no a la hora de estar realizando ese estañado, no deben mover las piezas y nunca soplar. Si ustedes creen que van a acelerar el hecho de que seque el estaño con soplarlo, sí, va a acelerar que aparentemente se haya secado, pero lo que usted está haciendo es crear ciertas burbujas y orificios o imperfecciones en la soldadura, lo cual va a hacer que sí se separen muy fácilmente. Por ejemplo, yo acá tengo una soldadura y si jalo los cables, miren, no se zafan tan fácilmente. O sea, no tiene por qué zafarse porque está añadido como por un metal como es el estaño, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita sobre cómo aplicar la soldadura. Entonces, les voy a mostrar la práctica. Solo permítanme un momentito, que ahorita está terminando de cargar el video.
Si pueden entrar al campus, ustedes van a dar cuenta que allí está hay un ejercicio, una práctica, el cual va a consistir en realizar empalmes, ¿sí? Para realizar empalmes se pueden comprar cable paralelo, ¿sí? Número 14 es el que yo tengo acá, en el cual vamos a poder hacer unos ejemplos. Okay, se los voy a mostrar en lo que termina de prepararse acá el video.